Hola estimados estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar en la página 86 con el tema 13, la música como arte. Para empezar vamos a identificar que la etimología de la palabra arte viene del latín ars o artis, que concretamente está enfocado en las actividades que desarrolla el ser humano para poder representar la belleza. También el arte es un componente de la cultura muy importante porque es el reflejo de los sustratos económicos y sociales. Es decir, que el arte representa al ser humano en cuanto a sus relaciones sociales, su estilo de vida y narra parte de su historia. En la música, los sonidos forman frases. Con ellas se elaboran ideas musicales, las cuales a su vez toman formas musicales. Para entender estos enlaces vamos a ver los siguientes ejemplos. Aquí podemos observar una frase compuesta por dos compases y la frase 2 tiene otras dos estructuras de dos compases. Vamos a escuchar cómo sonaría esta melodía. Esa es la frase A, diríamos. Está compuesta por la siguiente frase. La B, repetimos la frase A. Como pudimos observar en este ejemplo, entonces estas dos frases forman una idea musical, la frase 1, la frase 2, que dan origen a lo que es la sección A. Analizando que consta de dos ideas, le llamaremos A y B. En esta sección nosotros encontramos entonces la frase A, luego la frase B y como vimos en el ejemplo, la repetición de la frase A. Como puedes ver en la primera idea A, se repite cuando esto sucede, se dice que es la forma A, B, A. Escuchémosla de nuevo. Frase A. Frase B. Repetición de la frase A. Muy bien. Encontramos algunas otras formas simples de composición. En este caso vamos a hablar del rondel. Concretamente entonces se dice que puede derivarse del uso de la poesía medieval. Consistía en hacer repeticiones sustentados por tramos largos de poesía. Aquí en este caso hablamos del rondo, que significa dar vuelta. Podíamos graficarlo a través de la frase A, B, A. Aparece una frase C y esta forma musical se repite varias veces. Vamos a escuchar cómo suena este rondo. B. A. C. A. Después de este ejemplo, entonces debemos de tomar en cuenta que estas formas musicales se desarrollaron en la época clásica, en el barroco. Toda la orquesta interpretaba el tema principal, mientras que los solistas tocaban episodios intermedios. Vamos ahora entonces a responder la actividad de la tarea 13. El inciso A dice: responde acertadamente las preguntas relacionadas con la trayectoria musical de One Direction. Ustedes pueden contestar conmigo, por favor. ¿Fue en el año? 2010. Excelente. ¿Cuál fue el programa musical que promovió el lanzamiento de este grupo? Fue
The X The Factor. X Factor. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de su primer sencillo? What Makes You Beautiful. Número 4. ¿Qué nombre dieron a su primer álbum? Up All Night. ¿Cómo se llamaba su película? This Is Us. Inciso B. Responde lo que se te indica. Escribe tu propia definición de arte. Esa es mi propia definición. Yo escribí, es la actividad mediante la cual el ser humano puede crear belleza. Ustedes pueden crear su propia definición. Con tus palabras, explica por qué la música es considerada como un arte. Yo escribí porque utiliza los sonidos de forma agradable y armoniosa. Escribe una definición de rondo, composición musical cuyo tema principal se repite varias veces. Veamos este poema. Dice: Ojos claros, serenos de Gutiérrez Cetina, un famoso madrigal. Aprendámoslo de memoria y recitémoslo en la clase. Vamos a recitarlo en este momento. Dice: ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué, si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira. No me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Ay, tormentos rabiosos. Ojos claros, serenos, ya que si me miráis, miradme al menos. Escribe el significado de este poema, según tu criterio. Para mí, el poema dice que la belleza de la mirada se manifiesta en la serenidad, en la piedad y en la paciencia, ¿verdad? No cuando estamos con cara de mush, así todos enojamos, ¿verdad? Entonces, no en la ira. Aquí en el inciso D deben de hacer un dibujo que dé significado al poema. Vamos al tema 14, grupos musicales escolares. Si bien entonces sabemos que la música es hermosa de forma individual, debemos de tomar en cuenta que crear música de forma conjunta también tiene varios procesos de desarrollo y de crecimiento personal. Las expresiones artísticas cobran mayor fuerza al ser representadas en grupo. En música, por ejemplo, se acostumbra a apreciar más la música de conjunto y para ello es importante tomar en cuenta las agrupaciones aptas para integrar a los compañeros de clase. Por ejemplo, para crear un coro en clase necesitamos reunirnos por afinidad, tomar en cuenta las diferentes aptitudes de los demás. Es importante entonces apreciar que somos diferentes, pero tenemos también cualidades que nos hacen únicos y que eso aporta riqueza al grupo. Número 2, podemos elaborar un listado de canciones elegidas por nosotros mismos. Número 3, aprender canciones y ensayar cada vez que podamos. Bueno, yo sugeriría que hubiera un horario específico para ensayar. Con el coro del instituto ensayamos a la hora de recreo, cuando programamos los ensayos. Presentarse ante el salón de clase e interpretar lo mejor que podamos. Y número 5, podemos tomar riesgos y elegir piezas más complicadas. Dentro de las ventajas que están en el desarrollar música en grupo es poder cantar piezas de 2, 3 o 4 voces. Esto lo vamos a lograr a través de la práctica. Luego, la actitud democrática de elegir canciones. Y por último, podemos descubrir aptitudes para el canto. Muchas personas en el instituto han logrado desarrollar la habilidad del canto a través del coro y han perdido el miedo de cantar de forma individual y han demostrado ser buenos solistas. Sin embargo, si no estamos acostumbrados a cantar, podemos utilizar instrumentos musicales. En la clase hemos interpretado instrumentos y hemos creado de la clase una pequeña orquesta. Paso número 1 para crear una orquesta. Podemos elegir piezas de libro de texto como las que tenemos en el CD. Número 2, iniciar tocando la misma melodía todos juntos. Número 3, tomamos melodías a 2 o 3 voces. Número 4, interpretamos temas sencillos de otros artistas. Y número 5, atrevernos a crear nuestros propios temas. En el instituto contamos con una marimba. Para poder crear un conjunto de marimba debemos de tomar en cuenta que necesitamos 7 intérpretes para ocupar los puestos de bajo, centro armónico, tiple, pícolo y en el caso de la marimba
Esto es en el caso de la marimba grande. En el caso de la marimba pequeña tenemos el bajo tenor, tiple tenor, piccolo, tenor. En el caso de formar una estudiantina, que es lo que hemos desarrollado en clase, necesitamos instrumentos como guitarras, flautas, pianos pequeños, mandolinas, violines, maracas o cualquier otro tipo de percusión. En el caso de conformar una banda escolar necesitamos, en este caso, una banda pop, por ejemplo, guitarra, bajo, batería y algún teclado y cantante. Eventualmente pueden crearse fusiones como las que hemos creado en el instituto. A veces mezclamos el coro con la marimba o la orquesta con el coro, y entonces a estas mezclas de orquestas se les llama ensambles. Los coros surgen en Grecia, tenían un carácter religioso y concretamente integraban a hombres y a mujeres. Cuando se integran hombres y mujeres y niños se les llama coros mixtos. En la Edad Media también se utilizó la música de coro como parte de los actos religiosos. En este caso se desarrolló lo que se llamaban polifonías, y estas suenan las voces de forma simultáneamente. En este caso los coros estaban formados solo por grupos de hombres en los monasterios y en los conventos grupos de mujeres. En el siglo XV y en el siglo XIV, el periodo conocido como Ars Nova, los niños pasan a formar parte de los coros, constituyendo voces más agudas en las obras polifónicas. En el siglo XVI aumenta el número de integrantes y se nombran las voces según la tesitura, el cantus, el tenor y el basus. En el barroco se perfecciona hasta que surge en el romanticismo una revolución en el mundo coral llamado megalomanía de los conjuntos corales, que llegan a tener hasta agrupaciones de 800 integrantes. Imagínense, muy interesante. Bueno, esta actividad, la número 14, tiene aspectos muy personales, entonces yo voy a compartirles parte de lo que yo escribí en función a mi personalidad, pero ustedes tienen que describirse a sí mismos. Número 1 dice, ¿te gusta trabajar en equipo? Yo escribí que sí, porque aprendo de las experiencias de los demás. Número 2, ¿qué deportes practicas? Yo practico básquetbol, bádminton y karate. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Interpretar y crear música, esa es una de mis pasiones. Número 4, ¿qué música te gusta escuchar? A mí me gusta todo tipo de música, en especial la música cristiana, pero me gusta mucho también el estilo jazz, pop y rock. ¿Qué tareas se te dificultan más? Bueno, cuando era jovencito, de la edad de ustedes, me costaban un poquito las matemáticas. Ahorita ya no tanto porque ya aprendí un poquito más a entenderlas, ¿verdad? Es una experiencia muy bonita. El inciso B dice, 3 pasos para conformar un coro. Yo coloqué, número 1, clasificar las voces según género y tesitura, es decir, hombres y mujeres y el rango de voces de cada uno de ellos. Si son sopranos, mezzosopranos, si son tenores, barítonos, etc. Número 2, establecer horario de ensayos y aprendizaje. Y número 3, desarrollar un repertorio adecuado. Inciso C, 3 pasos para formar un grupo musical. Número 1, planear y organizar qué tipo de conjunto queremos realizar. Número 2, seleccionar los instrumentistas que conformarán la agrupación y los instrumentos. Número 3, organizar un horario de ensayos y presentaciones. El inciso D dice, anota elementos necesarios para conformar estos grupos. Para la marimba dijimos que necesitamos 7 integrantes, 4 para la marimba grande y 3 para la marimba pequeña o tenor. Necesitamos también el instrumento y un juego de baquetas. Para una estudiantina necesitamos un grupo de estudiantes que cuenten con instrumentos como guitarra, mandolinas, violines, flautas, etc. Muy bien, como el tiempo se nos está acabando, entonces voy a dejarles las respuestas del inciso E, donde dice responde acertadamente. Voy a leer un fragmento de cada forma para poder dar respuesta. Número 1, periodo conocido como Ars Nova.
los niños pasan a formar parte de los coros. Esto surgió en la Edad Media. Número 2. Eventualmente pueden hacer fusiones como la marimba, la estudiantina o el coro. Esto lo hemos hecho en el instituto. A eso se le llama ensamble. Número 3. Periodo en el que fue introducido en los actos litúrgicos con polifonía, en que suenan simultáneamente varias voces melódicas. Esto surge en la Edad Media. Siglo en el cual en los coros aumentan el número de los integrantes y se nombran las voces según la tesitura, cantus, altus, tenor o basos. Esto surge en el siglo XVI. Número 5. Periodo de la historia en la que se da una revolución en el mundo coral, la meloganomanía de los conjuntos corales que llegan a agrupar a más de 800 integrantes. Esto surge en el romanticismo. Muchas gracias, chicos, espero que les haya ayudado la clase del día de hoy. En la próxima clase estaremos desarrollando los temas 15 y 16, donde concluimos el texto paralelo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. Cuídense. Adiós, profe. Feliz día. Profe, se cuida. Adiós, profe. Adiós, profe. Tenga buen día. Profe. Se cuida, profe.